El hueso coxal es un hueso que deriva de la fusión de tres huesos separados que nacen de puntos de osificación diferentes, que son el ilion, el pubis y el isquion. Estos tres se encuentran en el cótilo o cavidad cotiloidea o acetábulo y forman el hueso coxal, que es un hueso único. ¿Sí? Entonces, el hueso coxal es un hueso plano, ligeramente rotado sobre su eje vertical, que deriva de la fusión de tres huesos diferentes, que junto con el otro coxal, con el sacro y con el coxis, forma la pelvis ósea. Esto es un hueso coxal derecho, como en el 99,9% de los esquemas que les traigo, visto desde afuera. O sea que esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Cuando hablamos de coxal tenemos que describir el ilion, el pubis y el isquion, y también la cavidad cotiloidea. En esta primera entrega vamos a hablar del ilion, o también llamado ala ilíaca. Tiene forma de un ala, de un aspa de ventilador, de una paleta, los que juegan a la pelota paleta, en la cual se describe un borde anterior, un borde superior y un borde posterior. Una cara externa que se llama fosa ilíaca externa y una cara interna que en esta imagen no se ve, que es la fosa ilíaca interna. En el borde anterior vamos a encontrar dos espinas, dos salinencias óseas, que son las espinas ilíacas, anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Importante, importantísimo reparo anatómico la espina ilíaca anterosuperior, en especial para todo lo que es topografía de abdomen, topografía clínica del abdomen, y también a nivel anatómico. Siempre se pregunta dónde está, qué se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. Yo siempre jodo con lo mismo. Se insertan ahí dos músculos y un ligamento. Los músculos son el sartorio y el tensor de la fascia lata, y el ligamento es la cintilla iliopubiana. En la espina ilíaca anteroinferior se va a insertar un músculo, que es el recto anterior, en su tendón directo. El recto anterior, que es un músculo que pertenece al cuádriceps del muslo, tiene en su inserción proximal dos tendones, uno directo, que lo hace en la espina ilíaca anteroinferior, y otro reflejo, que lo hace a este nivel, por arriba de la ceja cotiloidea, donde hay un canal, que se denomina canal supracotiloideo. El borde superior se denomina cresta ilíaca, y va a insertar a los tres músculos de la pared anterolateral del abdomen, es decir, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, y hacia atrás al dorsal ancho, que pertenece al plano más superficial de la pared posterior del abdomen. El borde posterior va a presentar tres espinas o tres salinencias óseas. Las espinas ilíacas posterior superior y posterior inferior, que no tienen ningún detalle, no insertan un pedo, no existen, y la espina ilíaca, perdón, la espina ciática. La espina ciática sí es importante. Va a insertar del lado de afuera al gémino superior, que es un músculo que pertenece al ramillete glúteo, a los músculos pelvitrocanteros, y del lado de adentro al elevador del ano, y un ligamento que es el ligamento sacrociático menor. Por arriba de la espina ciática y entre esta y la espina ilíaca posterior inferior se delimita lo que se denomina escotadura ciática mayor, por donde van a pasar el músculo piramidal, por arriba la arteria glútea, por debajo del piramidal el nervio ciático mayor, el ciático menor, y hacia adentro la arteria isquiática y la pudenda interna. Se suele preguntar qué pasa por la escotadura ciática mayor. Por debajo de la espina ciática, acá tenemos la escotadura ciática menor, por donde va a pasar la arteria pudenda interna. Esta arteria, que salió de la pelvis por la escotadura ciática mayor por debajo del músculo piramidal, vuelve a ingresar a la pelvis, al piso pelviano, al periné. Acuérdense que la pudenda interna, como dice mi amiga Laura, es la arteria del periné. Vuelve a ingresar al periné por la escotadura ciática menor. Mi amiga Laura Arcamone, que la adoro, es una ídola. Bueno, y por último, en esta cara externa del ilion, vamos a describir en la fosa ilíaca externa dos crestas óseas, ¿sí?, que delimitan tres zonas de inserción. Una anterior para el glúteo menor, una media para el glúteo medio y una posterior para el glúteo mayor. Glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Estos tres van a insertarse al hueso fémur, que acá lo tenemos. Trocánter mayor, trocánter menor, cresta áspera, dividiéndose en cuatro ramas. Entonces,
vamos a ver que a la parte más, al borde anterior del trocánter mayor, viene el glúteo menor, de acá hasta acá. A la cara externa del trocánter menor, perdón, del trocánter mayor, va a venir el glúteo medio. Y a la línea áspera va a venir el glúteo mayor. Viene desde la carilla más posterior de la fosa ilíaca externa y de todo lo que es la parte lateral del sacro y del coxis. Viene como un abanico a la línea áspera y a la parte más anterior de la cuatrificación, digamos. El glúteo mayor que cubre parcialmente al glúteo medio y al glúteo menor. Es el más superficial de los músculos de la región glútea. Después, fíjense en región glútea, que ahí se ve bien esto que les estoy explicando ahora. Ahí los tenemos, cómo están dispuestos los glúteos. Después vamos a hablar de músculos de la región pelvitrocanteria. Y acá vemos por último para ya terminar de describir al ilíaco, el coxal visto del lado de adentro. Esto es anterior, esto es posterior. Qué boludo, superior, posterior, anterior, superior, posterior, vista interna del hueso coxal. Entonces, vamos a ver qué notamos. En la parte más posterior, una estructura articular con forma de oreja, de pabellón auricular, que va a corresponder a la porción articular, carilla auricular se llama, del sacro. Peguen una pispeada a lo que es columna y se van a acordar. ¿Sí? Articulación sacroilíaca. El límite inferior de la fosa ilíaca interna es esta línea que se denomina cresta del estrecho superior o línea innominada. En la fosa ilíaca interna se van a insertar dos músculos que pertenecen al grupo anterior de los músculos de la pared posterior del abdomen. Peguen una mirada también a eso. Estos músculos son dos, el psoas ilíaco y el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. El psoas ilíaco tiene una porción que se inserta en la columna, en las 5 vértebras lumbares, en las apófisis transversas y en los discos intervertebrales, y una porción a nivel del coxal que es la porción ilíaca, psoas ilíaco. El ilíaco se inserta entonces en la fosa ilíaca interna. Algunos autores hablan de lo que se llama psoas menor, que es un grupo de fibras más inferiores e internas del psoas que se insertan en la parte más inferior de la cresta innominada. Hacen luego un tendón común con el psoas ilíaco y van a terminar el trocánter menor. Acuérdense que el único músculo que se inserta en el trocánter menor del fémur es el psoas ilíaco. Esto se pregunta de cajón siempre. Y acá tenemos la inserción del cuadrado lumbar. Y por último, en la parte más posterior, vemos que hay un grupo, una zona de inserción de lo que se denomina masa común, que es una masa muscular común para los músculos de la gotera, especialmente para el sacrolumbar y el dorsal lumbar. Habíamos dicho que el coxal tenía tres porciones, que eran el ilion, el pubis y el isquion, que se juntaban en el cótilo o cavidad cotiloidea. Ya hablamos del ilion, vamos a hablar ahora de pubis y de isquion, en forma conjunta porque forman un marco óseo en común. Entonces, vemos que el pubis tiene dos porciones, una porción horizontal y una porción descendente. El isquion tiene dos porciones, una porción vertical y una porción ascendente. La porción ascendente del isquion, que se continúa con la porción descendente del pubis, forman en conjunto la rama isquiopubiana. De esta manera, entre la porción horizontal del pubis, la rama isquiopubiana y la porción vertical del isquion, se delimita un agujero que se denomina agujero obturado o agujero obturador, que está cerrado parcialmente por la membrana obturatriz, con Z. Deja un agujerito acá por donde pasan los vasos y nervio obturador. En el pubis describimos, en la porción horizontal del pubis, de adentro hacia afuera, esto es interno, esto es externo, superior e inferior, es una vista anterior. Vemos en la parte más interna una estructura que se denomina espina del pubis. Luego, hacia afuera, una que se denomina lámina cuadrilátera del pubis, y más hacia afuera, una que se denomina cresta pectínea, donde se va a insertar un músculo que es el músculo pectíneo. En la espina del pubis se inserta el recto anterior mayor del abdomen y la cintilla iliopubiana. Y en esta cintilla se van a insertar los músculos anterolaterales del abdomen, es decir, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso y también de chapa la fascia transversalis. En la rama isquiopubiana, los músculos que se insertan lo van a hacer en tres bandas.
una banda más interna que rodea el agujero obturado y se denomina zona de inserción del obturador externo, una banda media que está representada por las inserciones de los músculos aproximadores, aproximador menor, medio y mayor, en este orden de adentro a afuera y de arriba a abajo, menor, medio y mayor, y una banda más inferior que corresponde al recto interno. Acá vemos el fémur, trocánter menor, trocánter mayor, línea áspera que se divide en 4, visto desde adelante. Esto está atrás, ve que está punteado, por transparencia lo vemos. Y acá vemos cómo el músculo obturador externo se va hacia afuera, pasa por detrás del cuello del fémur y termina en la fosa digital del trocánter mayor. ¿Cuál es el músculo que se inserta en la fosa digital del trocánter mayor? Es el obturador externo. Acá vemos la cintilla iliopectínea que me divide a la arcada crural en un compartimento interno que es el anillo crural y uno externo que es la celda musculonerviosa. Por esta celda musculonerviosa pasa un músculo que es el psoas ilíaco, que es el único músculo que se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Otra cosa que siempre se pregunta. Bien, ahora vamos a ver que el aproximador menor, el pectíneo, el aproximador medio y el mayor se van todos para atrás, a la línea áspera del fémur y a sus líneas de división. Las líneas de división son 4, interna, una que sigue, otra que sigue y una externa. Se va a insertar de adentro hacia afuera al vasto interno, al pectíneo, al aproximador menor y al glúteo mayor. Viviana pelea a Gustavo. Viviana vasto interno pelea pectíneo a aproximador menor y Gustavo glúteo mayor. Entonces el pectíneo va a ir a Viviana pelea o petea, como quieran, acá a la cresta, a la segunda, el pectíneo, ¿sí? El aductor menor, Viviana pelea a, va a ir a esta cresta, ahí ven, a la cresta que sigue, a la intermedia. Y el aproximador medio va a ir a la línea áspera, igual el mayor. El aproximador medio tapa al menor y se contacta con el borde inferior del pectíneo. Y el aproximador mayor está por detrás de todos, del medio y del menor, pero sobresale hacia adentro. Padre, hijo y abuelo. Padre, hijo y abuelo. Esa era la mnemotecnia. Y acá tenemos por último el recto interno que va a ir a la pata de ganso, a la tuberosidad anterointerna de la tibia, junto con el sartorio y con el semitendinoso. Sarite es la mnemotecnia, cuando veamos tibia lo vamos a ver. Bien, a ver qué sigue. Lo mismo, pero visto un poco más de afuera. Esto es externo y esto es posterior. Esto es el isquion visto desde afuera y desde atrás. Entonces repetimos las inserciones. No repetimos nada. Acá vemos cómo se envaina el fémur con la línea de división interna, la que sigue y posterior, vasto interno, pectíneo, aproximador menor y glúteo mayor. Viviana petea a Gustavo, o pelea, bueno, como quieran. Tenemos el pectíneo, aproximador menor, después sigue el aproximador mayor a este nivel, ¿sí? Falta el medio que no los dibujé. Ahí tenemos la inserción del cuadrado crural. Cuadrado crural. Ahí tenemos, en la cara bien posterior del isquion se insertan el semimembranoso arriba, el semitendinoso abajo y en el medio la porción larga del bíceps. Ahí avanza el cuadrado crural al borde, a la cara externa del trocánter mayor. De vuelta, ampliamos y vemos cómo se insertan en esta vista anteroexterna los músculos en el marco óseo a nivel de la rama isquiopubiana. Entonces teníamos una línea más profunda o más superior que correspondía al obturador externo, una línea media donde teníamos aproximador menor, aproximador medio y aproximador mayor. La banda media corresponde a los aproximadores y una banda más interna que corresponde al recto interno, que no lo dibujé. Este es el cuadrado crural, semimembranoso, bíceps y semitendinoso. ¿Esto qué era? Esto era la espina ciática, donde se insertaba el elevador del ano.
del lado de adentro y del lado de afuera el gémino superior. Me van cayendo las monedas. El gémino superior. Por debajo y hacia adelante a este nivel se inserta el gémino inferior, que son dos músculos que corresponden al ramillete pelvitrocanterio. Del lado de adentro vamos a ver que se insertan. Esto es interno, esto es externo, es una vista interna del marco óseo del agujero obturador. Vemos que en toda la parte interna se va a insertar el músculo obturador interno, que baja como un abanico, se engancha en la espina ciática y se va para afuera y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Después, en la espina ciática del lado de adentro se inserta el elevador del ano, y de igual forma lo hace en la cara posterior de la sínfisis pubiana. El elevador del ano tiene dos zonas de inserción. Y por último, en la rama isquiopubiana del lado interno se van a insertar los músculos del periné. Del lado del isquion, el isquio cavernoso, y en la rama isquiopubiana se van a insertar los músculos transversos. La literatura dice el transverso profundo, pero en realidad son los dos transversos, el profundo y el superficial. Si ustedes quieren pueden decir que del lado interno se inserta el obturador interno y los músculos del periné. Con eso alcanza. Habíamos visto del coxal el ilion, el pubis y el isquion, y nos quedaba ver la cavidad cotiloidea, que es el punto donde se fusionan los tres inicios de osificación de este hueso coxal. Vamos a ver que la cavidad cotiloidea tiene un reborde óseo que se denomina ceja cotiloidea, que está interrumpido entre el pubis y el isquion en lo que se denomina escotadura isquiopubiana. La cavidad en sí tiene una porción que va a ser la que contacte con la cabeza del fémur, que se denomina porción articular de la cavidad cotiloidea, que está recubierta por fibrocartílago que tiene forma de letra C abierta hacia abajo. La parte central y profunda es el trasfondo de la cavidad cotiloidea, va a estar ocupado por grasa y se denomina porción no articular o fovea acetabuli. Y ahí se va a insertar el ligamento redondo de la articulación coxofemoral. ¿Se acuerdan que el ligamento redondo venía de la cabeza del fémur a insertarse a ese nivel? Es un ligamento intraarticular. Periféricamente vamos a encontrar el rodete clenoideo, que es un fibrocartílago que va a hacer que coapten mejor las superficies articulares, que tiene una altura de más o menos 5 a 6 milímetros. Y por último decimos que la escotadura isquiopubiana va a estar cerrada por el ligamento transverso. No hay nada más para decir de hueso coxal, pero sí relacionarlo con los otros elementos de la pelvis y hablar un poco de generalidades de pelvis. Entonces vemos que los coxales se unen entre sí mediante la sínfisis púbica y con el sacro mediante la articulación sacroilíaca, y forman en conjunto la pelvis ósea. Vista de atrás en realidad, tenemos el hueso coxal visto de atrás, un esquema de lo que sería el sacro. Acá vendría desde la tercera y cuarta vértebra sacra a la espina ciática el ligamento sacrociático menor. ¿Se acuerdan que se insertaba del lado de adentro el elevador del ano, del lado de afuera el gémino superior y en el medio el ligamento sacrociático menor? A la cara posterior del isquion viene una estructura ligamentaria muy importante, que es el ligamento sacrociático mayor, que viene a manera de abanico desde la cresta ilíaca y los tubérculos conjugados del sacro a manera de abanico al isquion. Se me forman de esta manera dos espacios, la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor, por arriba de la espina ciática y por debajo de la espina ciática. Por la escotadura ciática mayor, acá tenemos el fémur, va a pasar el músculo piramidal. Por arriba del piramidal sale de la pelvis por este agujero, por esta escotadura ciática mayor, la arteria glútea, que no está dibujada, y por debajo pasan la arteria isquiática, la pudenda interna, el ciático mayor y el ciático menor, que tampoco están dibujados. Acuérdense que en la espina ciática del lado de afuera se insertaba el gémino superior, un poco por debajo y hacia afuera de el gémino inferior, y entre los dos pasaba enganchándose en la espina ciática y desde el interior del marco óseo isquiopubiano el obturador interno. Y por último tenemos el cuadrado crural. Estos músculos forman lo que se denomina ramillete pelvitrocanterio y está formado por el glúteo menor, que no está dibujado, piramidal, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado crural. De arriba abajo en ese orden, y lamentablemente en ese orden lo tienen que saber. Bueno, y ahora sí vemos la pelvis desde arriba. Notamos un estrechamiento pélvico superior, se denomina, que está delimitado por el promontorio hacia atrás, es decir, la unión entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra, las aletas del sacro y la línea innominada
y el pubis del coxal. Este estrecho pelviano tiene un diámetro anteroposterior de aproximadamente 11 centímetros, que acá lo vemos, un diámetro transverso, transverso de 13,5 centímetros y uno oblicuo de 12 centímetros. Ahí están bien dibujaditos los diámetros de la pelvis que se suelen llegar a preguntar. Y por último, las diferencias entre la pelvis de la mujer y la pelvis del hombre. La pelvis de la mujer tiene las aletas ilíacas más orientadas hacia afuera, la pelvis está más abierta. Por otro lado, vemos que el sacro es menor en altura, pero es mayor en ancho, es más ancho, es más chiquito y gordito, mientras que el sacro en el varón es más flaquito y más alto. El diámetro transverso es menor y el diámetro cefalocaudal es mayor. Otra diferencia está dada a nivel del promontorio, ese ángulo entre la quinta lumbar y el sacro, que es mucho más cerrado, ya que la mujer tiene la colita más para afuera en la mujer y mucho más abierto en el varón. Cuarta diferencia es la altura del pubis, que es de 45 milímetros promedio en la mujer y de 50 milímetros promedio en el hombre, y la forma del agujero obturado, que es redondo en el varón y triangular en la mujer. Y por último, el ancho de la pelvis, que es mucho mayor a nivel de la mujer.